A las 2:00 y pico de la madrugada, el estacionamiento de Ross ya no se veía como durante el día. Ya no había familias entrando y saliendo, ni carritos llenos de bolsas, ni gente buscando especiales de última hora. Solo quedaban luces prendidas, empleados saliendo de turno y 3 personas esperando que saliera una mujer. Cuando ella apareció, bastó con que se pareciera a la persona que estaban buscando para que decidieran seguirla. Ella manejó hacia su casa pensando que la noche había terminado, pero para quienes venían detrás, la noche apenas comenzaba y lo más cruel de todo es que ni siquiera la estaban buscando a ella. Su nombre era Janice Sengotita Torres y hoy conocerás su historia. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Si no te has suscrito, hazlo para que no te pierdas cuando publico un nuevo video. Janice Marie Sengotita Torres tenía 42 años, nació en Ponce, Puerto Rico, asistió al Colegio Sagrada Familia y se graduó de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce, en 1998. Janice se había mudado desde Puerto Rico a Florida en el año 2015 junto a su esposo, su hijo y su madre, y vivían en el área de Kissimmee, en el condado de Osceola, un área donde muchísimos boricuas han hecho vida porque aunque uno se vaya de la isla, uno no deja de cargar la isla encima. Janice estaba tratando de construir estabilidad, quería tener su hogar y llevar una vida tranquila con su familia porque empezar de cero no es solamente llegar a otro lugar y ya, es aprender otra vez cómo se mueve todo, es hacerte una vida nueva mientras sigues extrañando la que dejaste atrás. Janice estaba bien contenta cuando consiguió trabajo en una tienda porque ella apenas hablaba inglés y pensaba que eso quizás le iba a cerrar las puertas, pero la contrataron. Y para ella ese trabajo era una oportunidad, una señal de que sí podía echar para adelante. Janice era una mujer de su casa, de su familia, de su trabajo, una madre presente, una esposa, una hija, una mujer tranquila, amorosa, de esas personas que no andan buscando problemas ni metidas en drama. Su familia la recuerda como alguien bien cariñosa, bien cercana a los suyos, con una sonrisa que se sentía. Era de esas personas que aunque alguien la ofendiera, ella no respondía buscando pelea. Janice no era de eso. Janice era más de amar, de cuidar, de trabajar y de seguir para adelante. Así que cuando la familia dijo esto no cuadra, no lo decían por exagerar. Lo decían porque ellos conocían a Janice. Janice trabajaba en la tienda Ross Dress for Less en el área de Kissimmee, cerca de The Loop, un centro comercial bastante conocido en esa zona. Y esa noche estaba trabajando el turno de cierre. Esos cierres no son simplemente apagar las luces y ya. La tienda se va vaciando, los clientes se van, las puertas se cierran, pero el trabajo todavía sigue. Hay que recoger, hay que organizar, acomodar lo que la gente dejó fuera del lugar, terminar con lo que quedó del día. Y para enero de 2018, Janice estaba en esa rutina. El domingo 7 de enero era su día de turno donde le tocaba cerrar la tienda con una compañera llamada Elba Soto. A las 10:15 de la noche, Janice llamó a su casa para verificar cómo estaba su hijo, para hablar con su madre y para dejarle saber que cuando terminara su turno regresaba a la casa y llegaría alrededor de la 1:30 de la mañana. En ese momento, nadie en esa casa sabía que esa llamada iba a convertirse en una de las últimas conexiones con Janice. Para ellos era una llamada normal, la llamada de una madre responsable que está pendiente a su hijo mientras está trabajando hasta tarde, pero sigue pensando en su hijo y en su familia. Pero mientras Janice estaba dentro de Ross, trabajando como cualquier otra noche, afuera se estaba moviendo otra historia completamente diferente, una historia que no tenía nada que ver con ella, pero que iba a terminar arrastrándola, porque esa noche 3 personas habían llegado hasta esa área con un propósito. Estaba Ishnar López Ramos, una mujer puertorriqueña de 35 años que también vivía en Florida, y con ella estaban Alexis Ramos Rivera y Gloria Marie Quiñones Montes, una pareja que recién había llegado de Puerto Rico.
3 nombres que Janice probablemente no conocía, 3 personas que no eran parte de su vida, no eran amigos, no eran familiares, no eran compañeros de trabajo, no había una discusión pendiente entre ellos, no había una historia vieja, no había una razón personal por la que Janice tuviera que mirar por encima del hombro y pensar, esta gente viene por mí, porque hasta donde se sabe, Janice no tenía nada que ver con ellos. Al principio la historia que ellos daban era que Alexis y Gloria Marie llegaron desde Puerto Rico tratando de establecerse en Estados Unidos, que estaban buscando oportunidades, que querían trabajar y que Ishnar, quien ya estaba viviendo en Florida, los estaba ayudando a empezar. Ustedes saben por qué Ishnar estaba de buena samaritana, una mujer de buen corazón. Dicho así, eso suena como una historia común, una historia que muchas familias conocen. Gente que llega, se queda con alguien, busca trabajo, intenta levantar cabeza y hacer una nueva vida. Pero en este caso, esa supuesta ayuda tenía una sombra detrás, porque Ishnar no solo estaba ayudando a 2 personas a establecerse. Ishnar estaba tratando de llegar a un hombre llamado Michael. Ahora, no todos los detalles de esa relación están completamente claros. No podemos decir con certeza que ellos eran una pareja formal, que fueron una pareja, que había una relación sólida entre ellos o que Michael le debía algo a Ishnar. Pero lo que sí sale en las fuentes y de entrevistas es que Ishnar tenía un interés bien fuerte, una fijación, una obsesión con él. Y en el medio de esa obsesión aparece el nombre Leslie. Leslie era una mujer que trabajaba como gerente o tenía una posición de supervisora en la tienda Ross, y según lo que se conoce del caso, Leslie conocía a Michael o tenía algún tipo de relación con él. Para Ishnar, Leslie era un obstáculo, una rival, la mujer que sabía dónde Michael vivía, la mujer que según Ishnar estaba demasiado cerca de él, una persona que en su mente estaba entre ella y el hombre que ella quería. Y mira lo peligroso que es eso, porque en vez de aceptar la realidad, en vez de alejarse, de decir, esto no me conviene, esto no es mío, esto me está consumiendo, Ishnar hizo lo que no se debe hacer nunca. Convirtió los celos en un plan. Y no en un plan para confrontar a esta mujer o hablar con esta mujer, o en un plan de olvidarse y sanar y ya. Era un plan para desaparecer a esta otra mujer. Y esa noche del 7 de enero, el lugar donde ellos creían que Leslie podía estar era Ross. Por eso antes de que Janice saliera de la tienda, hubo varias llamadas raras a la tienda donde alguien llamaba preguntando por Leslie y cuando Leslie contestaba, cuando alguien la ponía al teléfono, la persona colgaba. Esas llamadas no eran casualidad, era verificación, eran ellos tratando de confirmar si la mujer que ellos estaban buscando estaba trabajando esa noche. En algún momento de la noche, Alexis y Gloria Marie entraron o se acercaron a la tienda de Ross para tratar de identificar a la tal Leslie, mientras Ishnar los esperaba afuera. Ellos esperaron por horas y esa espera importa porque esto no fue una reacción de segundos. Aquí hubo tiempo, hubo planificación y hubo oportunidades de detenerse. Y mientras ellos hacían todo eso, Janice seguía adentro sin saber absolutamente nada. Ella no sabía que su lugar de trabajo se había convertido en punto de vigilancia. No sabía que alguien estaba pendiente de quién salía por esas puertas. La noche siguió avanzando. Los empleados terminaron lo que estaban haciendo y comenzaron a salir. Janice y Elba salen juntas y Janice le comenta a Elba que iba a comprar leche antes de irse a la casa y caminó hacia su guagua. En ese momento para ella todo seguía siendo normal, pero afuera en el área del estacionamiento seguían Ishnar, Alexis y Gloria Marie. Y cuando Janice salió, ellos la vieron, la compararon con la mujer que estaban buscando y por alguna razón decidieron que era ella, decidieron que esa mujer que caminaba hacia su guagua era Leslie. Janice se montó en su vehículo y empezó a manejar y ellos la siguieron detrás. Piensa en eso en un momento. Janice está saliendo de su trabajo, se monta en su guagua con los pies que le dolían. Las calles están vacías, oscuras, tal vez está pensando en su hijo, pensar en descansar, repasando mentalmente todo lo que tenía que hacer al otro día.
y detrás de ella un carro con 3 personas mirándola, midiendo sus movimientos, esperando el momento perfecto. De camino a su casa, Janice se detuvo en una gasolinera y los sospechosos también se detuvieron y la esperaron. ¿Cuántas oportunidades hubo? ¿Cuántas veces el destino puso una pausa donde cualquiera de ellos pudo haber dicho, esto está mal, vámonos, no hagamos esto, pero no? Aquí también uno piensa si Janice hubiera notado algo, si alguien hubiera visto algo raro, si se hubiera quedado más tiempo, llamado a alguien, si cualquier cosa mínima hubiese cambiado. Pero Janice no sabía que la estaban siguiendo y cuando uno no sabe que está en peligro, uno no actúa como si no estuviera en peligro. Uno sigue su rutina, compra algo, echa gasolina, mira el teléfono, vuelve al carro y sigue manejando. Y eso fue lo que hizo Janice. Después de esa parada, Janice continuó hacia su complejo de apartamentos. Cuando Janice llegó a su complejo de apartamentos, estaba casi nada de entrar a su casa, nada. Y eso es lo que más coraje da, porque Janice llegó hasta su hogar, pero esa llegada no se completó porque cuando Janice apagó el carro y se bajó del vehículo, Alexis se acercó y la atacó. Ella gritó, pero aún así ellos siguieron. Después de atacarla frente a su propia casa, no se quedaron allí. La obligaron a entrar a su baúl de la propia guagua de ella y la llevaron a otro complejo de apartamentos donde la amarraron, la intimidaron, le pegaron y le quitaron sus pertenencias. Y en algún momento, mientras la tenían retenida, revisaron su identificación. Y ahí fue cuando vieron el nombre, Janice. No Leslie, Janice. Mi gente, este es el punto exacto donde esta historia pudo haber cambiado por completo. Hasta ese momento uno puede decir que ellos creyeron que estaban siguiendo a otra persona, y aunque esto no los hace inocentes porque ya iban con una intención criminal, pero si estás en medio de un crimen, desde el momento que vieron que la identificación, el nombre era diferente y se dan cuenta que esa mujer no es Leslie, la historia cambia. Todavía tienes tiempo para tomar una decisión que no borra lo que ya hiciste, pero puedes dejarla ir, puedes correr, puedes llamar a alguien, abandonar el plan, puedes hacer que por lo menos no termine quitándole la vida a una mujer inocente. Pero ellos todavía necesitaban más confirmación y empiezan a hacerle preguntas a Janice, preguntas que ella respondió. ¿Quién era? ¿Dónde trabajaba? ¿Quién era la gerente? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en Ross? ¿Si estaba casada? ¿Si tenía hijos? Y Janice contestó cada pregunta porque Janice estaba haciendo lo que cualquier persona atrapada en una situación así haría para tratar de sobrevivir. Quizás pensó que si les explicaba quién era, ellos iban a entender. Si sabían que ella tenía una familia, que tenía un hijo, que había gente esperándola, alguien iba a reaccionar, pero no reaccionaron. O sí, reaccionaron, solo que reaccionaron pensando en ellos, en lo que habían hecho, en que Janice los había visto, en que podía hablar. Y ahí es donde uno entiende que el problema no era solamente que ellos se habían equivocado. El problema era que Janice ya se había convertido para ellos en una complicación. Pero en vez de soltarla, la movieron otra vez. Se fueron hasta el área donde vivía Ishnar, en Century at Millenia. Y ahí la noche terminó de convertirse en una cadena de decisiones cada vez más crueles, porque ellos decidieron continuar. Decidieron que la vida de Janice valía menos que el miedo que ellos tenían de ser descubiertos, menos que el plan absurdo que habían montado, menos que la obsesión de una mujer por un hombre. Manejaron hacia la parte de atrás del complejo, cerca de los dumpsters, donde habían varios espacios vacíos. Gloria Marie se bajó, subió al apartamento a llevar cosas y mientras tanto Janice seguía allí, atrapada en su propia guagua. En algún momento, Janice fue amarrada, contenida. Le cubrieron la cabeza, usaron bolsas de basura y usaron cinta adhesiva. En algún otro momento, Janice logró zafarse de esas ataduras y en vez de detenerse, de verla como una mujer que estaba aterrada, que esta no era la mujer que ellos estaban buscando, la violencia escaló. Alexis saltó desde el asiento delantero y la golpeó hasta que Janice perdió el conocimiento. Después de todo este horror de tortura, ellos no asumieron su responsabilidad. No detuvieron la cadena de horror aunque fuera tarde. No hubo una llamada al 911, nunca llegó ese momento donde alguien dice,
No, mano, ven, esto llegó demasiado lejos. Lo que vino fue otra decisión y esa decisión nuevamente fue pensar en ellos mismos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde la dejamos? ¿Qué hacemos con la guagua? ¿Qué hacemos con las tarjetas? ¿Qué historia contamos si nos detienen? Porque en ese punto, Janice ya era una evidencia que ellos querían desaparecer y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Intentar desaparecer su cuerpo. La llevaron lejos, a más de 80 millas de distancia hasta el área de Ormond Beach. Llegaron hasta un lugar con vegetación, con maleza, con ramas y hojas y allí la dejaron. La dejaron entre maleza y escombros. Intentaron cubrirla como si el monte pudiera tragarse lo que habían hecho, como si tapar un cuerpo fuera lo mismo que borrar una vida, como si esconderla entre ramas pudiera borrar que existía. Pero Janice existía y su familia ya la estaba buscando. La mañana del 8 de enero de 2018, Wilfredo Sánchez, el esposo de Janice, se despierta como eso de las 4 de la mañana y Janice no estaba en la cama. Y eso no era normal. La rutina de Janice era salir de la tienda cerca de las 2:30 de la madrugada y llegar a la casa más o menos a la 1 de la mañana. Eso toda su familia lo sabía. Y Janice no era una mujer que desaparecía sin avisar. No era irresponsable o de las que dejaban gente esperando sin explicación. A eso de las 4:30 de la mañana, Wilfredo empezó a llamarla y las llamadas fueron directo al buzón. Wilfredo piensa que quizás Janice tuvo un problema con la guagua, que tal vez se quedó varada en el área de la tienda. Va hasta el mall a buscarla, pero cuando llega Janice no está y tampoco está su guagua. Él intenta pensar otra posibilidad y hasta piensa que tal vez el hermano de Janice llegó de sorpresa de Puerto Rico y ella fue a buscarlo. Algo, mi gente, lo que fuera, cualquier explicación que no fuera la peor. Poco después lo llama la suegra, la mamá de Janice, y le dice que Janice todavía no había regresado a la casa y ella tenía un mal presentimiento. A las 7:45 de la mañana, Wilfredo reporta a Janice como desaparecida. Y desde ese momento, la vida de esa familia cambió para siempre. Mientras la familia buscaba respuestas, los investigadores empezaron a moverse. Y al principio los investigadores no tenían el cuadro completo, no sabían de Ishnar, no sabían de Michael, no sabían de Leslie, no sabían que detrás de la desaparición de Janice había una obsesión que ni siquiera le pertenecía. Lo que tenían era una mujer desaparecida después de salir de su trabajo. Y empezaron por lo lógico, la tienda Ross. Revisaron cámaras de seguridad, rastrearon sus últimos movimientos, preguntaron quién la vio salir, a qué hora salió su vehículo y qué pasó después. Las cámaras de seguridad mostraron que la guagua de Janice salió del área de la tienda después del cierre. Eso eliminaba una posibilidad, pero habría otra mucho más aterradora, porque si salió de la tienda Ross y no llegó a la casa, entonces algo le pasó por el camino. Y casi al mismo tiempo empezaron a aparecer movimientos financieros, movimientos que no tenían sentido si Janice estaba desaparecida y sin haber contestado el teléfono. Wilfredo y Janice compartían su cuenta bancaria y ellos avisaban el uno al otro cuando compraban algo para saber cuánto dinero quedaba disponible para los gastos de la casa. Wilfredo nota unas transacciones y le avisa a la policía y eso enciende todas las alarmas porque Janice hubiera sabido si había fondos o no. Le hubiese avisado a Wilfredo y tampoco estaría haciendo retiros sospechosos en horas de la madrugada sin llegar a su casa y sin que nadie supiera de ella. La mañana de la desaparición, a la 1:28 de la madrugada, alguien intenta retirar $500 de la cuenta de Janice en un ATH de Chase. Un minuto después, intentan retirar $200 de otra tarjeta porque ya tenía dos tarjetas. Y en los días siguientes hubo más intentos. Eso le dijo a la policía que alguien tenía sus pertenencias. Aquí ya los investigadores sospechaban que quien estaba tratando de sacar dinero de lo más seguro no se iba a dar por vencido. Y ese fue un error enorme. Ese detalle terminó siendo una pieza clave, ya que cada uso de esas tarjetas fue dejando una migaja, una hora, una ubicación. Y mientras los investigadores seguían ese rastro, llegó la noticia que la familia jamás quería escuchar. El 8 de enero, el cuerpo de Janice fue encontrado por un trabajador de cable en el área de Ormond Beach. Janice estaba en el área de maleza cubierta con hojas, ramas y escombros. Encontrar a Janice confirmó que esto ya no era una desaparición.
era un homicidio y la forma en la que fue encontrada, la evidencia física, los movimientos de sus pertenencias, empezó a darle a la policía una imagen más clara de lo que había pasado. Y yo quiero contar esta parte con mucho respeto hacia Yanice, hacia su familia, porque no se trata de recrear su sufrimiento por morbo, pero tampoco se puede esconder todo lo que pasó, porque si escondemos demasiado, perdemos de vista la crueldad de la decisión que tomaron estos tres. Cuando finalmente examinan el cuerpo de Yanice, la conclusión fue que su muerte no fue de forma instantánea. Tenía trauma en la cabeza, las manos atadas con zip ties y una bolsa plástica asegurada con una cinta adhesiva alrededor de su cabeza. Obviamente, con una bolsa sellada en la cabeza, Janice no podía respirar. Tuvo miedo. La causa fue asfixia por sofocación. En otras palabras, no pudo respirar. Y la evidencia indicaba algo que parte el alma, y es que ella luchó por aire hasta el final. En este caso, ya no estaban buscando solamente una mujer desaparecida, estaban siguiendo a personas que habían dejado rastros detrás de cada decisión. Y mientras ellos creían que iban a poder seguir moviéndose, seguir usando las tarjetas y seguir tratando de sacar dinero, la evidencia iba dejando un camino y los investigadores lo siguieron. La policía rastreó los ATH donde intentaron usar las tarjetas de Janice y pidió las cámaras de seguridad. En esas imágenes ven a una persona usando un gorro tejido bajado hacia la cara tratando de taparse, vestida con una chaqueta color tan con capucha, guantes negros, jeans y unos zapatos flats. Y el 11 de enero montaron vigilancia en varios cajeros del Banco Chase a lo largo del corredor de la Interestatal número 4. Y esa noche un oficial de Orange County y su compañero estaban en un carro encubierto frente al banco en el shopping center de Publix en South John Young Parkway y Americana Boulevard. Y ven a una mujer salir del lado norte del McDonald's cruzando por unos arbustos y caminar hacia el cajero automático. La ropa coincide, la chaqueta color tan, los jeans, los flats, el mismo estilo de la persona que aparecía en los videos. Los oficiales se le acercan, la detienen y ahí es que entra el nombre de Ishnar López Ramos. Y lo primero que hace Ishnar, casi de forma espontánea, es mencionar que su roommate o compañero de cuarto, Alexis Ramos, lo había dejado allí en su Mitsubishi Mirage gris. O sea, antes de que la historia completa se supiera, ella mismita ya se estaba poniendo su nombre sobre la mesa. Alexis no estaba allí cuando arrestaron a Ishnar, se había ido, pero el carro aparece poco después en el apartamento de Ishnar en Millenia Waters Drive y más tarde, usando datos de celular, la policía ubica a Alexis y a su novia Gloria Marie Quiñones Montes en un motel de esos Days Inn en Orlando. Ahí es donde los arrestan a los dos. Pero si alguien todavía tenía duda de si estaban mirando a las personas correctas, la orden de allanamiento al apartamento de Ishnar básicamente la aplastó porque lo que encontraron allí no era solamente una pista, era una colección completa de evidencias. Con esta orden de allanamiento, los investigadores entraron al apartamento y encuentran prácticamente todo lo que los conectaba a ellos con Janice. La cartera de Janice, su celular, su licencia, su tarjeta de seguro social, su información bancaria, recibos de transacciones, zip ties y duct tape. En el gabinete, debajo del fregadero, encuentran una caja de bolsas de basura con cordones rojos. En la nevera, encuentran el galón de leche que Janice había comprado la noche que desapareció para llevárselo a su casa. Encuentran 2 drones que Janice había comprado. Y afuera, en la basura del complejo, encuentran uno de los zapatos de Janice. Y como si eso no fuera suficiente, Ishnar le dice a las autoridades que ella estaba usando, o sea, la ropa que ella llevaba puesta en ese momento, era la ropa de Janice. ¡Qué descaro! Esa chaqueta que ella llevaba puesta se la había regalado Wilfredo. Y dentro de esa chaqueta estaban las tarjetas de banco de Janice. O sea, mientras la familia de Janice vivía una pesadilla tratando de entender dónde estaba, Ishnar no solamente tenía sus pertenencias, estaba usando cosas de ella. Hasta ese momento, desde afuera, el caso podría parecer un caso de robo, un secuestro, un crimen al azar. Pero cuando Ishnar comienza a hablar, la historia se vuelve otra. Ahí aparece Leslie, aparece Michael, aparece Alexis, Gloria Marie.
Aparece la idea de un trabajo por encargo, aparece el dinero, el supuesto acuerdo, y ahí aparece la idea más absurda y ridícula de todas, mi gente, que Janice no era la mujer que ellos estaban buscando. La mujer que ellos estaban buscando era otra, una mujer llamada Leslie. Y Janice, por parecerse a ella, por salir de la misma tienda, por estar en el lugar donde ellos estaban esperando, terminó siendo arrastrada a una historia de celos y obsesión que no era de ella. Ahí es donde este caso deja de ser solamente difícil y se vuelve insoportable, porque una cosa es saber que Janice fue confundida. Eso ya de por sí es terrible. Pero lo que realmente rompe es saber que la confusión se aclaró mientras Janice todavía estaba viva. Y ya en este punto los detectives tenían suficiente presión sobre los tres. Porque cuando varias personas participan en un crimen al principio, todos piensan que pueden mantenerse callados o decir una misma versión, pero eso casi nunca dura. Cada uno empieza a tener miedo, uno empieza que el otro va a pensar que el otro va a hablar, uno intenta acomodar su participación para parecer menos culpable. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Ishnar habló, Alexis habló y Glorian fue interrogada por horas. Y entre lo que decían, lo que negaban, lo que lloraban, lo que omitían y lo que los detectives ya sabían por evidencia, empezó a formarse la cronología real. Una cronología que, como ya sabemos, comienza con celos y termina con la vida perdida de una mujer inocente. Los detectives sientan a Ishnar López Ramos en la sala de interrogatorio y honestamente, para mí hay algo bien inquietante cuando uno la ve hablar. Se le ve tranquila, no está gritando, no está llorando, nada, está sentada hablando, midiendo bien sus palabras, contestando en inglés y a veces buscando acomodar lo que dice y lo que no dice. Los detectives ya saben cosas, saben que Janice no está viva, que usaron sus tarjetas, que Ishnar está vinculada a esos movimientos y saben que hay otras personas envueltas, pero lo que todavía necesitan es que ella les explique cómo Janice, que no tenía enemigos claros, terminó sin vida de esa manera. Al principio los detectives tratan de mantener un tono tranquilo, le preguntan si entiende inglés, le leen sus derechos, le hablan como si estuvieran aclarando unos detalles. Y eso es bien típico en interrogatorios. No empiezan gritando, no empiezan con una acusación encima, empiezan suave porque quieren que la persona hable, que se sienta cómoda y que empiece a contar. Y los detectives empiezan por lo básico. Le preguntan por el área de Orlando y Kissimmee, si conoce o no las carreteras. Ella dice que no al 100%, pero que sí conocía el área, que había vivido en Florida antes y que había regresado, como hacían 2 meses de Puerto Rico después del huracán, por trabajo. Después le preguntan por las personas que se estaban quedando con ella, Alexis y Gloria Marie. Y ahí Ishnar aclara que ellos no eran amigos, que no eran familia, que el apartamento estaba bajo su nombre y que ellos llevaban como 2 o 3 semanas aquí. Y eso ya levanta una bandera, porque si no eran amigos cercanos y tampoco eran familia, si acababan de llegar, entonces ¿por qué están viviendo en tu apartamento? ¿Qué hacían allí realmente? Ishnar empieza a explicar que ellos llegaron desde Puerto Rico, que estaban tratando de establecerse, que estaban quedándose con ella, pero los detectives no se quedan con la historia bonita de que ella simplemente los estaba ayudando. Ellos querían saber qué pasó esa noche. Y la llevan a la tienda Ross. Le preguntan por qué fueron a esa tienda. Y ahí Schnar empieza a decir que ellos fueron a ver si una mujer estaba allí, que querían verificar si estaba trabajando, que querían ver su carro, que fueron al área de la tienda y que esperaron. Los detectives le preguntan por esa mujer y ahí es que aparece y se conoce el nombre de Leslie. Leslie era la mujer que ellos estaban buscando, no Janice. Ishnar cuenta que ella no conocía personalmente a Leslie, que nunca la había visto en persona, pero que sabía de ella, sabía que había trabajado en una compañía de Puerto Rico, sabía que ahora era gerente o trabajaba en Ross y sobre todo sabía que Leslie estaba conectada con el tal Michael. Y cuando sale el nombre de Michael, la historia empieza a señalar su verdadero centro. Los detectives le preguntan por ese hombre. Ella como que no quiere hablar demasiado al principio, como que se resiste, como que le da vergüenza, pero termina diciendo el nombre Michael. Y ahí uno empieza a notar algo bien extraño en Ishnar, porque cuando ella habla de Janice, todo suena como acomodado y distante, como si estuviera relatando hechos. Pero cuando aparece Michael, se siente otra energía, se siente vergüenza, cuidado, una incomodidad rara.
como si todavía estuviera protegiendo esa parte de la historia, como si el tema de Michael importara más emocionalmente que la mujer que terminó sin vida. Según ella, Michael era alguien que le importaba, dice que lo quería ver, que quería hablar con él, y cuando los detectives le preguntan qué tenía Leslie que ver en todo esto, Ishnar dice que Leslie sabía dónde vivía Michael y eso para ella fue suficiente. Y ahí los detectives empiezan a entrar en lo que realmente importa, que era lo que le iban a hacer a Leslie, porque una cosa es querer hablar con un hombre y otra muy diferente es ir hasta una tienda de madrugada con dos personas más, esperando por horas, haciendo llamadas preguntando por Leslie, seguir a una mujer hasta su casa y terminar en la muerte de Janice. Y cuando los detectives le preguntan por el plan, Ishnar intenta bajarle el peso. Dice que la idea era seguirla, meterla en el carro, preguntarle por la dirección de Michael, sacarle dinero y después, según ella, la iban a soltar. Pero los detectives no se tragan esa versión, porque todo lo que pasó esa noche contradice la idea de que ellos solamente querían hablar con ella. Y ahí es donde Ishnar empieza a mencionar a Alexis, que Alexis tenía otras ideas, que cuando él llegó a Florida hablaba de un plan diferente, que quería ir a la casa de Leslie, tocar la puerta, hacerse pasar por policía o usar una estrategia, alguna estrategia para que saliera. En otras palabras, Ishnar empieza a empujar parte de la oscuridad del plan hacia Alexis. Y mira, eso puede ser cierto en parte. Alexis pudo haber aportado ideas, pudo haber escalado la violencia, pudo haber sido quien hizo cosas físicamente, pero eso no borra que Ishnar estaba allí desde el principio. Ella era la que quería llegar hasta Leslie, ella era la que tenía el vínculo emocional con Michael. Ella era la que tenía a Alexis y a Gloria Marie en su casa y ella era la que estaba manejando esa noche. Después viene una de las partes más importantes del interrogatorio y esto es el dinero. Los detectives le preguntan si había algún acuerdo con Alexis. Y ahí aparece la cifra de $3,500. Y Schnar admite que Alexis quería dinero. Admite que ella pagó por los boletos de avión de Alexis y Glorian, que pagó comida y que ella cubrió sus gastos. Y cuando el detective le pone el resumen frente, básicamente le está diciendo, entonces tú los trajiste, los mantuviste y le ibas a pagar para que hicieran un trabajo. Y ese trabajo era Leslie. Eso era lo que ella quería esquivar, pero la investigación lo iba dejando claro. No era una visita inocente, no era una ayuda humanitaria después del huracán, no era simplemente ven acá que yo te ayudo a conseguir trabajo. Detrás de esa ayuda había un plan criminal y Janice terminó pagando por ese plan. Y cuando Ishnar habla del momento en que siguieron a Janice, cuenta que la noche antes ellos habían ido a Ross. Ellos creyeron que la mujer que estaban viendo era la mujer correcta. La siguieron, la vieron detenerse en una gasolinera racetrack, la siguieron hasta su casa, confirmaron dónde vivía, o al menos eso pensaron, luego se fueron y regresaron ya con duct tape, zip ties y guantes comprados en Home Depot el 27 de diciembre. Que dieron vueltas, que observaron, que esperaron, que vio a un trabajador de mantenimiento recogiendo basura y se asustó porque pensó que ellos la habían visto, que habían visto la tablilla de su carro, dice que vio muchos policías en la carretera y que trataron de moverse con mucho cuidado. Y empieza a revisar sus pertenencias. Y aquí vuelve lo absurdo, mi gente. La verdad es que son brutos de verdad. Porque Schnar no conocía bien a esa persona, Leslie. Ella no sabía quién era, no estaba segura. Tenía una idea, una descripción, una suposición, pero eso bastó. Después que se estacionaron en la parte de atrás del edificio, fue que vieron la identificación y se dieron cuenta de que Janice no era Leslie. Gloria Marie se bajó, sacó las cosas del vehículo, las subió al apartamento. O sea, en el momento preciso que todo pasó con Janice, Gloria Marie estaba arriba en el apartamento. Cuenta que Janice les repetía que tomaran el dinero, que se llevaran el dinero. Ishnar dijo que le iba a cubrir los ojos, que no gritara, pero no le bastó con cubrirle los ojos. Empezó a envolver cinta adhesiva alrededor de su boca, su nariz, sus ojos. Y ahí Janice le dice que no podía respirar, que la iban a quitar la vida. Y seguía pidiendo, mira, llévate el dinero. Ishnar le puso una bolsa de basura. Janice encontró fuerzas para zafarse, para quitarse la bolsa, pero Alexis empezó a golpearla en la cabeza. Janice siguió luchando. Ishnar siguió envolviendo más y más esa jodida cinta adhesiva. Hasta que finalmente Janice quedó sofocada. Y según la información, mi gente, tenía 51 pies de cinta adhesiva alrededor de la cabeza.
Cuenta que en algún momento se consideró poner el cuerpo de Janice en una bañera, que iban a manejar hasta Georgia, que iban a usar cal para acelerar la descomposición, pero no lo hicieron. Abandonaron el cuerpo, abandonaron la guagua de Janice y después regresaron al apartamento de Ishnar alrededor de las 7 de la mañana y siguieron su vida de lo más campante. Y mientras ella habla, uno siente algo bien fuerte, como si ella está contando una persecución, como si estuviera contando cualquier vueltita que dieron por ahí. Como si no entendiera o no quisiera entender que cada detalle que está diciendo confirma que hubo una planificación. Y en ese punto yo esperaba ver a Ishnar derrumbarse. Yo quería escucharla, ahí debimos soltarla, ahí supe que todo está mal, decir algo que por lo menos enseñe una chispa de humanidad. Pero no, lo que sale es otra explicación, otra forma de justificar, otra forma de decir que ya se les había pasado la mano, ya el plan iba en pie, que Alexis quería dinero, que ella no podía controlarlo todo. Y ahí los detectives la llevan al punto hasta donde Janice estaba tratando de respirar, porque Ishnar también intenta presentar partes de la reacción de Janice como si Janice estuviera resistiéndose, creando un problema para ellos. Pero el detective le dice, y ahora que lo piensas, ella estaba peleando, simplemente estaba tratando de quitarse eso de la cabeza para poder respirar. Y ahí está la verdad cruda. No hay forma limpia de presentar eso. Let's just wait until she wakes up and then we'll leave. She was like, no, yo quiero verlo, yo quiero estar con él. Entonces, ella se fue, ella regresó, buscó los straps, buscó el So he had a knife in his hand just now? Mhm. Okay. kitchen knife. Maintenance. Picking out the trash, and I got scared because he was behind my car, and it was, you could see that he was actually like staring at my car tag in my car and what was going on, because I'm chacha. Pero veía, decía, okay, he's waiting for us to do something so he can call the cops. Y yo me mantuve allí, didn't move my car. And then él da reversa y estaciona al lado, facing the building next to her apartment, next to her, facing that building. And then I turned on my engine and I left. Ishnar vuelve a Alexis, le echa muchísimo la culpa a Alexis. Dice que él golpeó a Janice, que reaccionó cuando ella se zafó, que él quería dinero, que le sacaron el PIN number de las tarjetas, que ella no podía detenerlo. Y honestamente Alexis aparece en el caso como una figura violenta. Pero otra vez, los detectives no pueden ignorar todo lo que pasó antes. Y al final del interrogatorio, el detective le hace una pregunta a Ishnar. Le pregunta, ¿qué quieres que yo le diga a la familia? ¿Qué quieres que yo le diga al esposo, al hijo, a la gente que ahora tiene que recibir esta noticia? Y ese momento es bien fuerte, porque la saca del mundo de excusas y la pone frente a la consecuencia real. Y aunque Ishnar dice sentir remordimiento, como habla y lo que dice, a mí no me parece nada una persona que realmente está arrepentida de lo que hizo. Su contestación fue que ella sí estaba arrepentida porque ella trabajó al día siguiente, ella trabajaba en Sephora y ella siempre iba arreglada y maquillada a su trabajo y ese día no estaba maquillada, estaba toda desarreglada. Eso fue lo que ella le contestó al detective. No se sintió remordimiento de verdad, mi gente, absolutamente nada. Y esto el detective no le pasó por desapercibido cuando le respondió que le iba a decir a la familia que ya tenían a los 3 bastardos que terminaron con la vida de Janice. Ahora, después de hablar con Ishnar, los detectives tienen piezas suficientes para ir por los otros dos, Alexis Ramos Rivera y Gloria Marie Quiñones Montes. Los tres los tienen separados los tres, y ahí es donde las versiones empiezan a romperse. Ahí ya no son un grupito. Gloria Marie al principio no quería aceptar nada, pero según todo lo que sale del caso, ella estuvo allí desde el principio. Y cuando la sientan frente a los detectives, Gloria Marie estaba llorando como una Magdalena, diciendo que no sabía, que no recuerda, que no podía explicar. Y los detectives saben que ella está tratando de esconderse detrás de esa niebla, porque ese no recuerdo no significa que una persona en realidad no recuerde. A veces significa no quiero decir nada porque si digo algo me hundo.
Desde el principio, los detectives le hablan de la fecha enero 7 de 2018. Les repiten que esa fecha se va a quedar con ella para siempre, que nunca la va a olvidar, que aunque pasen años, aunque pasen décadas, ella va a recordar lo que pasó esa noche y eso no es casualidad. Ellos están tratando de romper la idea de que ella puede borrar esa noche de su mente. Le están diciendo, no me vengas con que no sabes, no me vengas con que no recuerdas. Algo así no se olvida. No se puede olvidar estar en un carro con una mujer amarrada. No se olvida escuchar a una mujer suplicar. No se olvida una noche donde alguien pierde la vida. Y los detectives se lo repiten de diferentes maneras. Le dicen que ya hablaron con otras personas, que ya saben, que no está sola en una versión protegida. Le dicen que Alexis no la está cuidando, que Ishnar no la está cuidando, que los demás ya contaron detalles. Y esa es una táctica más bien fuerte en los interrogatorios, es hacerle entender que el grupo ya no existe, que la lealtad de esa noche desapareció en el momento en que cada uno terminó sentado en una sala diferente tratando de salvarse las nalgas. Los detectives le dicen que ellos ya saben que ella estuvo allí, que saben que ella vio cosas, que saben que no hizo nada para detenerlo. Y Gloria Marie intenta mantenerse en esa posición de no recordar, de no saber exactamente lo que pasó, pero el problema es que los detectives ya tienen evidencia, tienen versiones, ya no dependían únicamente de lo que ella quisiera decir. Por eso el interrogatorio no es solo para descubrir, también es para confrontar, para ver cuánta responsabilidad ella va a aceptar, para ver si va a entregar a los demás, si va a admitir su propio rol. Y ahí, entre medio de lágrimas y evasivas, se empieza a ver que Gloria Marie, que quizás no era la mente del plan, pero definitivamente formó parte de la noche. You're never going to forget January 7th, 2018. It's going to be with you forever. So, el día 7, right, is going to be the day that you never forget. Ever. You're never going to forget January 7th, 2018. Okay? It's going to be with you forever. Okay? I want you to know that. Okay? Because you're never going to forget it. Why? Because that day, something big happened that day. And with the people that I talk to, they're never going to forget it either. Okay? So that's why the 7th, you know the 7th. Why? It's a very big day and you're never going to forget it. You're not going to forget it next year, 10 years from now, 20 years from now. You're always going to remember what happened January 7th. Okay? Why did I know that? Because I talked to a lot of people. They're never going to forget it either. So no more, yo no sé. Okay? Because I know you remember. Okay? Yo no sé about data. Okay. Empieza de ahí. Yo te creo, eso te creo. Empieza de ahí. Yo creo esa parte. Explícame de ahí. I want you to start from there. I want to be able to hear you too, okay? So this is what I'm getting from. This is what I'm getting. Look this way. You guys were going somewhere, but you don't know where. Okay? And you know what? I think you're 100% right about that. And I know it's difficult. I know. Okay? I know it's hard. But like I said, you're never going to forget it no matter what. Okay? You guys were going somewhere. Who was driving? This is the thing. Como estaba diciendo, okay? Let me tell you something, okay? Do you know where he is now? You don't know where he's at, Ross? You hear all that noise? Ahora? ¿Lo oye? Pay attention. You hear gente hablando? ¿Verdad? You know where she's at? No. Okay.
We talk to people already. Okay? We talk to people. You know what he said? He told us where exactly you and Ishma was at. Okay? That's why we know. Ishma, he talked to her for a long time. Okay? So just like we gave her, him, you, an opportunity. Okay? And I already know that Ante, you guys had a little meeting. Mira, nada, no diga nada, Guess what? Está en la oficina. Okay? That went away. Okay? So, right now, no protection for him, no protection for you, no protection for the other person. Okay? They said, mira, esto es lo que pasó. Okay? Hacer el examen de mentira con el labio something. Like you make out not lying. There you are. I'm not lying. Yo no estaba. José. En el caso de Gloria Marie, mi gente, no estoy muy segura si ella estuvo presente en el momento exacto, porque ella dice que no, pero Ishnar dice que ella subió al apartamento y que luego regresó con el tape, con el cuchillo y con las bolsas. Ahí como que se contradice la cosa un poco, pero esta muchacha era hija de pastores. En realidad no sé cómo terminó envuelta en esto. Sus vecinos ni siquiera podían creer que ella pudo haber hecho algo así, pero veamos esto. Eso nos impactó porque desde que nosotros la conocimos, desde que ella prácticamente estaba encinta de la nena. Entonces la señora del lado fue quien la crió, se pasaban aquí, tú sabes, y al nosotros enterarnos de eso, pues, imagínense, así porque digo, si fuera una muchachita mala, pero ella no es mala, no es malcriada. No era mala vecina, nada, y eso nosotros no, tú sabes, estamos desorientados, como uno dice, referente a ella. Es una niña muy buena, sus padres muy buenos. Esa niña siempre ha trabajado, fue empleada del supermercado Econo de Fajardo, de Sisler de Fajardo. Esa niña inclusive ni guía. La mamá la llevaba, la mamá la traía del trabajo.
Y los padres siempre han estado juntos, apegados a sus hijos, a sus hijas, ¿Y sus qué usted 4 cree que hijas. sucedió en este caso? Posiblemente la amistad de ese muchacho tiene que haber sido porque esa niña ha sido siempre una hija bien, con sus padres bien buena. No creemos que ella haya tenido malas intenciones para nada. Tiene que haber sido ese muchacho que la llevó a eso. Y los detalles que salían no hacían que el caso fuera más claro emocionalmente, lo hacían más incomprensible. Porque si tú estás contando una historia de crimen organizado, uno espera cierto nivel de cálculo. Si estás contando una historia de robo, uno entiende el móvil del dinero, pero aquí Janice no encajaba en nada de eso. Después está Alexis, y Alexis entra a esta historia de otra manera, porque Alexis no era el hombre obsesionado con Michael ni tenía una rival romántica en Ross. Alexis aparece como el hombre que, según los relatos, fue contratado o traído para hacer el trabajo, el que supuestamente tenía una reputación de violencia, el que, según la versión de Ishnar, había dicho que podía encargarse porque alegadamente era algo que él ya había hecho antes en Puerto Rico y él quería dinero. Según Ishnar, ella lo conoció en Puerto Rico, donde él era conocido como gringo, y Alexis había tenido una vida complicada, un historial violento, y él se presentaba a sí mismo como alguien capaz de hacer daño por dinero. En la historia, Alexis fue quien fue violento, quien golpeó a Janice, y según Ishnar, él fue quien escaló todo, que ella le tenía miedo, que él estaba fuera de control. Pero otra vez, eso no lo limpia nadie, porque Alexis pudo haber sido violento, pero Ishnar fue quien lo buscó, fue quien lo trajo y quien lo tenía viviendo en su casa. Y eso de que le tenía miedo, eso no se lo cree nadie. A otro perro con ese hueso, mija. Después de los arrestos, este caso era ahora de 3 sospechosos tratando de sobrevivir legalmente a una noche que ya no podían borrar. Ishnar López Ramos, Alexis Ramos Rivera y Gloria María Quiñones Montes. Otra cosa que en este caso todas las mujeres, tanto Janice como Ishnar como Gloria, todas tienen de segundo nombre el Marí, aunque Gloria Marí se escribe completo. En febrero de 2018 fueron acusados formalmente de asesinato en primer grado, pero el primero que llegó a juicio fue Alexis. Y en noviembre de 2021 un jurado lo encontró culpable de 4 cargos relacionados con el asesinato de Janice y más tarde fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas por los cargos de asesinato y secuestro más 35 años por carjacking y robo. Y esas sentencias correrían al mismo tiempo. Uno escucha cadena perpetua y sabe que legalmente es una consecuencia enorme, pero para la familia de Janice eso no cerraba todo, porque todavía faltaban otras 2 personas. Gloria María Quiñones Montes tomó otro camino. Ella no llegó al mismo tipo de juicio completo como Alexis. En abril de 2022 aceptó un acuerdo de culpabilidad por su participación en el asesinato de Janice y el acuerdo fue aprobado por el juez Keith Carson. La sentencia acordada fue de 22 años en prisión. Esa parte es bastante delicada. Cuando una persona acepta un acuerdo, para el sistema puede ser una forma de cerrar parte del caso, de asegurar cooperación, de evitar otro juicio largo o de usar testimonio contra otra persona. Pero para la familia de una víctima, un acuerdo debe sentirse poco. Puede sentirse como si una vida completa se estuviera traduciendo en un número que jamás alcanza, porque Janice no recibió 22 años más. Su esposo, su familia no recibieron 22 años más. Entonces sí, legalmente hubo una sentencia, pero emocionalmente, ¿cómo una familia mide eso? Y todavía faltaba Ishnar. Ishnar López Ramos era la persona que las autoridades señalaban como la fuerza detrás de todo, la mente maestra de este plan. La mujer que, según la fiscalía, tenía una obsesión con Michael, veía a Leslie como rival y convenció a Alexis y a Gloria Marie para ayudarla con el plan. Pero su juicio tardó más porque fue considerada incompetente a enfrentar juicio. Pero luego, en febrero de 2023, expertos determinaron que ya estaba apta para ser juzgada. Ishnar trató de pelear su versión en distintos momentos. Intentó presentarse de otra manera, intentó decir que ella no era una asesina, que ella no tenía un historial criminal fuerte, que no era una persona que debía ser vista como el monstruo del caso. Pero la evidencia y la historia contada en la corte apuntaban a otra cosa. Y además, tú no tienes que ser la persona que
da el último golpe para ser responsable. No tienes que ser quien físicamente haga todo para cargar con la consecuencia de haber puesto un plan en marcha. La defensa de Ishnar intentó enfocarse en que el caso no era un caso de primer grado porque según ellos, Ishnar y los demás no habían planeado eliminar a Janice y técnicamente esa era la línea que intentaban usar, que la intención inicial no era para ella, que esto no debería verse como un asesinato premeditado contra Janice. Pero ahí es donde la fiscalía tiene un argumento devastador y fue el que Janice no fuera el objetivo original no significa que su muerte no fuera el resultado de decisiones conscientes, porque una cosa es la confusión inicial y otra muy diferente es lo que hicieron después de saber su nombre. El jurado escuchó la evidencia, escuchó lo que los investigadores habían reconstruido, escuchó que ella no tenía nada que ver con las personas involucradas y al final no aceptó la idea de que Ishnar fuera simplemente una participante arrastrada por el caos y finalmente el 15 de mayo de 2023 el jurado encontró a Ishnar López Ramos culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado, secuestro, carjacking y robo. Y ese mismo día fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Janice, ese momento fue una mezcla de alivio y dolor, porque cuando uno espera justicia por años, escuchar un veredicto de culpable puede sentirse como respirar después de estar demasiado tiempo aguantando el aire, pero no es alegría, no es celebración. No es una victoria completa, es alivio. Es saber que por lo menos el sistema dijo, sí, esto pasó, sí, ella fue responsable, sí, Janice merecía justicia. Las condenas dicen que hubo responsabilidad, pero no devuelven a Janice entrando por las puertas de su casa. Para la familia de Janice, el juicio no era el final de la historia, era apenas una forma de que el mundo reconociera oficialmente lo que ellos ya sabían desde todo el tiempo, que Janice no merecía nada de esto, que ella no era un daño colateral, que ella no era la mujer equivocada, como si su vida fuera una nota al margen y por fin, años después, un jurado también lo dijo con su veredicto. Cuando este caso se hizo público, mucha gente se quedó con la frase de la mujer equivocada. Y sí, esa frase explica parte de lo que pasó. Pero Janice no era la equivocada. Los equivocados eran ellos. Janice estaba donde tenía que estar. Lo que no tenía que estar allí eran ellos. Ellos eran los que estaban esperando a una mujer para hacerle daño. Y uno podría pensar que aquí la historia termina, pero no. Porque después de todo esto todavía hay detalles que muestran el nivel de desconexión de las personas involucradas. Mientras estaba en la cárcel, Gloria Marie se enteró de que estaba embarazada. Y ese dato dicho así es fuerte porque no porque borre su responsabilidad, no porque la convierta en víctima del caso de Janice, sino porque te pone en dos realidades distintas. Una mujer en prisión esperando un hijo, mientras Janice ya no podía volver a ver el suyo. Y después, mi gente, están las cartas de Ishnar. Ishnar escribió al juez pidiendo una fianza razonable. Decía que ella no era riesgo de fuga. Hablaba de su trabajo, de su carrera, de oportunidades en Sephora, de cómo ella sabía trabajar, sabía inspirar, motivar y empoderar mujeres como maquillista y peluquera. Incluso se quejaba de ver a otras mujeres salir de la cárcel y regresar, diciendo que ellas no tenían metas ni ambiciones para aportar algo positivo a la sociedad. Y ahí es donde uno tiene que respirar, porque Ishnar escribía como si a ella le hubieran robado la vida, como si el centro de la tragedia fuera su carrera de peluquera, de maquillista interrumpida, como si lo más injusto fuera que ella no pudiera seguir trabajando tomando una oportunidad como gerente. Pero Janice no perdió una oportunidad de trabajo, Janice perdió la vida, perdió su casa, perdió a su hijo, perdió todos los días que le quedaban. Y esa diferencia es enorme. Ishnar, aunque esté en prisión, todavía puede escribir cartas, puede respirar, puede despertar, todavía puede tener el descaro de enviarle más cartas al juez pidiéndole que soltaran a Alexis. Esto para mí es una locura. Esta mujer, yo no sé qué es lo que tiene en el cerebro. Al final, Gloria Marie sí estaba embarazada y terminó dando a luz en prisión. No sé, me imagino que su familia estará cuidando a su bebé, espero que pues esté bien. Es triste que tenga que nacer una criatura envuelta en una situación así, pero al final del día esta gente hizo algo terrible, inaceptable. Mi gente, podemos hablar de celos, de obsesión, de confusión, de manipulación, de gente que se mudó de Puerto Rico a Estados Unidos, de relaciones tóxicas, pero al final cada persona que estuvo allí tuvo momentos para elegir otra cosa y no lo hizo.
Que en paz descanse Janice Marie Sengotita Torres. Mi gente, me da hasta vergüenza ver que 3 boricuas hayan sido capaces de hacerle algo como esto a otra persona, a otra boricua, y todo por un hombre del que en realidad nunca supimos nada. Todo mientras estaban buscando a una tal Leslie, que tampoco era la Leslie que ellos estaban buscando, porque la Leslie que ellos buscaban tampoco trabajaba en la misma tienda donde trabajaba Janice. Y otra cosa que me sorprende muchísimo en este caso es ver que esto pasó en Florida y esta persona, ninguno recibió la pena capital. Yo he visto casos que por menos que esto, personas han recibido la pena de muerte. Cuando ellos verificaron la identificación y supieron que no era Leslie, ¿qué creen que debió pesar más en la sentencia? ¿La confusión inicial o las decisiones que tomaron después? Cuéntenme, mi gente, los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme. Gracias, Luz, por recomendarme esta historia. Te lo agradezco mucho. Sí conocía el caso, pero no en detalle, o al menos ya no recordaba exactamente lo que había pasado en la historia. Muy triste indagar y saber por todo lo que pasó Janice. Sé que la historia fue bastante larga, pero muy importante contarla sin eliminar importantes datos. Los quiero mucho. Hagan bien sin mirar a quién. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.